La ciática no es una enfermedad en sí. Si nos basamos en su definición, dice que la ciática es un síndrome doloroso causado por la irritación o compresión del nervio ciático o de sus raíces lumbares o sacras. Pero no importa si le dices que es una compresión, si le dices dolor de ciática, aquí lo importante es que es un dolor que aparece desde la parte baja de la espalda, que puede recorrer toda tu pierna, incluso llegando a los dedos de los pies, y que al ser un dolor no es cualquier tipo de dolor. Muchos hemos escuchado que este dolor es el responsable de que tus papás ya no puedan seguir haciendo deporte, o incluso que tus tías, tus abuelitas ya no se puedan agachar, o que les duelen mucho las piernas. Y al ser una de las condiciones más comunes en México y en Latinoamérica, claro que esto abre la puerta a varios productos que dicen curar la ciática. Pero el día de hoy nos vamos a sustentar con medicina basada en evidencias para poder hablarte mejor de qué es esto, cuáles son las cosas que pueden provocar un dolor en la ciática, si se puede llegar a curar o incluso si se puede llegar a prevenir. Y sobre todo, qué cositas debes revisar para evitar que esto pueda empeorar o empezar a brotar. Pero antes de continuar, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy todo lo que debes saber sobre la ciática. Nada más antes de iniciar, como en cualquiera de mis videos, el recordarte que aquí abajo está el botón de suscripción por si todavía no lo estás. También, si te gustan estos videos o los demás videos que tenemos en el canal, agradecería muchísimo que no olvides dejar tu me gusta. Y si tienes algo que decirme, por favor, házmelo llegar a través de la cajita de comentarios. Pero sobre todo, si consideras que esa es una información de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Sin más que decir, vamos al video de hoy. Lo primero y más importante que debes conocer sobre la ciática es anatomía. ¿Dónde está y para qué sirve? La ciática va a dar origen en sus raíces nerviosas a nivel de la cuarta lumbar, L4, de ahí sigue L5, S1, que es la primera vértebra sacra, S2 y S3. Esto forma algo conocido como el plexo lumbosacro. Ahora te voy a explicar rápidamente el trayecto para que te des una idea de por qué duele en las zonas donde duele. Lo primero es que sale por el agujero ciático mayor por debajo del músculo piriforme. De aquí desciende por la parte posterior del muslo hasta llegar al nivel del hueco popliteo, que se divide en dos ramas terminales, el nervio tibial y el nervio peroneo, también conocido como fibular. Ahora, este nervio tiene una función motora y una función sensitiva. De aquí que podemos decir que hay personas a las cuales este nervio les va a provocar dolor al mover y sobre todo también esa sensación como de hormigueo, que una cosa es que se mueva y otra cosa es que sientas, pero esto tiene los dos. A nivel motor se va a encargar de los músculos isquiotibiales, el bíceps femoral, semimembranoso, semitendinoso y todos los músculos de la pierna y el pie a través de sus ramas. Mientras que la inervación sensitiva nos habla de la cara posterior del muslo, la pierna y casi todo el pie, excepto su cara medial. Cuando hablamos de sus funciones, permite la extensión de la cadera, la flexión de la rodilla y los movimientos del tobillo y dedos, mientras que en su parte sensitiva transmite la sensibilidad de gran parte del miembro inferior. Así que al hablar del nervio ciático, primero sí hablamos de un nervio muy importante. Segundo, que como dijimos va a recorrer desde la espalda baja hasta el último dedo del pie y este va a ser muy importante también para la sensibilidad que podemos llegar a tener en esa región. Ahora, quiero que te imagines que el nervio literal es como si fuera un cable. Ponle un cable conductor, el que tú quieras. No es como una arteria o una vena en donde pueden pasar líquidos. Esto es un vil cable por donde mandan señales, las señales eléctricas del cerebro y las señales que recibes del mundo exterior. Lo que hace el cerebro es mandar estas señales para que tu nervio mande la indicación a tus músculos y todo lo relacionado, y así como cuando tú llegas a pisar algo, tu nervio del pie puede agarrar esa información a través de los diferentes receptores de la piel que tenemos, por ejemplo, en el pie, y este sube al cerebro para que tú tengas una idea de lo que ocurre. Pero imagínate si ese cable, no sé, se hace un nudo, lo aplasta a algo o simplemente pierde sus propiedades de conducción. Es ahí en donde hablamos ya de problemas. Porque mira, quizás no sea tan necesario que una piedra lo aplaste o que se haga nudo, pero sí hay cosas en nuestro cuerpo que pueden llegar a hacer que este nervio se irrite, que alguna sección de nuestro cuerpo, de nuestra anatomía, algún hueso, esté chocando contra el nervio, lo cual cause dolor. También hay algunas enfermedades y condiciones que hacen que este pequeño cable pierda esas propiedades y que bueno, eso también nos pueda llevar a problemas. Hay muchas. Los signos y síntomas son bastante característicos. Lo primero es un dolor lumbar, irradiado hacia el glúteo, cara posterior del muslo y pierna, pero a veces puede llegar hasta el pie. También es una sensación de corriente eléctrica o quemadura. No sé si alguna vez te ha pasado, seguramente sí, que te pegas en el huesito del codo, por así decirlo. Nosotros tenemos un nervio que pasa a través de esa región del codo. Es una de las pequeñas partes del cuerpo que tienen un nervio que literal está expuesto. Si tú te pegas en el huesito del codo, vas a sentir como una descarga, como un toque, como cualquier cosa que te recuerde algo eléctrico. Ese es el dolor que se siente con la ciática. Ahora, esto también puede ser de carácter ardoroso, así que es muy característico el dolor que tiene una persona por la ciática. Algo que vale mucho la pena destacar es que este puede ser un dolor de tipo neuropático. Es decir, no es como cuando te das un golpe y te sale un moretón, sino que es un tipo de dolor muy distinto. Y con esto, claro que el tratamiento puede llegar a ser muy diferente a tratar un esguince a tratar un dolor de ciática.
Porque bueno, vamos a hablar más adelante de eso, pero sí quiero que entiendas que los medicamentos son especiales. A esto también pueden aparecer las parestesias, que es el hormigueo o el adormecimiento. Y si no se trata de la manera correcta, puede llegar a un déficit motor, en donde hay debilidad para levantar el pie o los dedos, y también puede perder los reflejos, llegando a hiporreflexia o arreflexia aquiliana. Si te das cuenta, hablar de la ciática no es solo hablar de que sí te puede llegar a doler la pierna y demás, sino que si no se trata de la manera correcta, ese nervio va a dejar de funcionar. Y tú sabes lo importante que es tu pierna. Pero ¿por qué ocurre esto de la ciática? Lamentablemente pensamos que es algo de la edad. A partir de los 30, 40 años, que ya empiezas con ese dolor de la ciática, que incluso tu mamá te da consejos porque ella también lo tiene, y pensamos que es un proceso natural de la vida. Cuando no, la ciática no lo es. Existen diferentes causas de esto, pero la principal, y que es la causa más frecuente del 90% de los casos, son las hernias de disco lumbar, principalmente L4, L5 o L5-S1. Y si quieres conocer un poco más sobre las hernias de disco, ya tenemos un pequeño video explicándolo. Bueno, y un video corto, pero el video largo está mejorcito. A eso también puede ocurrir algo conocido como la estenosis del canal lumbar, que se debe a la degeneración articular o la espondilosis. También existe algo conocido como el síndrome piriforme, que es una compresión extrarraquídea, traumatismos o fracturas pélvicas, tumores, abscesos o infecciones que afecten las raíces nerviosas e incluso la diabetes mellitus. Está relacionada a la neuropatía periférica o microangiopatía. Incluso me ha tocado llegar a escuchar casos de pacientes que juran que la ciática les empezó cuando durmieron chuecos y que a partir de ahí nunca se les quitó. Cuando recuerda, el 90% de este tipo de dolores se deben a una hernia de disco, según la literatura. Ahora, hay algunas situaciones en donde esto se puede llegar a irritar por algunas enfermedades o cuestiones, pero la diabetes aquí también entra con un punto muy importante, porque recordemos que la diabetes, a través de los años, con la evolución y un mal tratamiento y un mal cuidado, va a llegar a afectar las raíces nerviosas. Por eso muchos de los pacientes ya no llegan a sentir, por ejemplo, las plantas de los pies, y es cuando empezamos con problemas de pie diabético. Pero en general hay muchas cosas que pueden llegar a causar la ciática. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Cuando te empieza a doler la espalda, ve con un traumatólogo. Pero bueno, hay otras cosas que podemos hacer antes de que nos duela la espalda. Porque en general, para evitar el problema de ciática, necesitas una buena salud postural, musculatura óptima a nivel de la espalda y una educación en el tema de la postura. Con esas tres cosas es más que suficiente para evitar esos problemas. La prevención aquí va a ser lo más importante. Y literal, se deben mantener la salud lumbar, fortalecer la musculatura estabilizadora y evitar factores de riesgo mecánicos y metabólicos. La higiene postural es lo más importante, en donde tienes que evitar estar sentado más de 45 a 60 minutos sin levantarte. También, al levantar objetos pesados, flexionar las rodillas, no quieras levantar con la espalda. Y por favor, si vas a invertir en algo, que sea una silla con soporte lumbar. El hacer estos pequeños ejercicios junto con la musculatura que podemos desarrollar en la espalda no solo nos van a evitar llegar a tener algún problema de la ciática, sino que aquí quizá una de las partes más importantes es evitar las hernias de disco. Y todo lo que te acabo de decir sí está relacionado con ciática, pero va más direccionado a evitar las hernias de disco, que te repito, ya tenemos otro video hablándote del tema. Parte de todo esto es, recuerda que la postura al levantar va a ser muy importante. Si tú quieres levantar un objeto muy pesado, por nada del mundo quieras hacerlo solo con la espalda. Tienes rodillas, agáchate, dobla tus rodillas y levanta el objeto. Esa es una de las maneras más seguras de levantar cualquier peso. Pero bueno, hay más cositas que podemos hacer en nuestro día a día para evitar esos problemas. El ejercicio físico regular es la clave. Los ejercicios de fortalecimiento del abdomen o los lumbares profundos van a ser muy importantes, ya que está demostrado que reduce el riesgo de ciática hasta en un 60%. También existen otro tipo de ejercicios como la natación, el yoga terapéutico y pilates que ayudan a mantener la flexibilidad sin compresión y sobre todo evitar actividades con impacto excesivo o torsión lumbar repetida. Y ya una vez que tenemos una buena higiene en la postura, que quizá ya empezamos con el tema del ejercicio, que estamos fortaleciendo musculatura o que estamos fortaleciendo la flexibilidad, aquí es donde lamentablemente sí tenemos que caer en el tema del peso. Porque así como tus rodillas pueden sufrir bastante por el tema del peso, porque también ya tenemos un video hablando del tema, la espalda no es la excepción, y menos cuando hablamos de una compresión. El sobrepeso aumenta la presión discal y los riesgos de hernia de disco. Una pérdida de entre el 5 y el 10% del peso corporal reduce significativamente el dolor lumbar crónico, además de que ayuda a controlar la diabetes y las dislipidemias que dañan la microvasculatura del nervio y sobre todo evita el tabaquismo, ya que esto reduce la oxigenación discal. Ahora, si te quieres poner un poquito más específico, hay ciertas recomendaciones respecto al trabajo de oficina, porque yo sé que la gran mayoría estamos sentados en algún escritorio haciendo cosas. Intenta nada más que tu cabeza esté viendo un poquito hacia arriba y tener un buen soporte en la espalda.
Pero bueno, en general sí hay posturas y recomendaciones para eso también. Si te das cuenta, evitar un dolor de ciática no es tan complicado respecto a, ok, hay que cuidar el peso, hay que cuidar cómo estamos sentados y hay que cuidar el ejercicio. Pero bueno, eso es algo que seguramente ya sabíamos y quizá tú que estés viendo este video me vas a decir, yo ya intenté todo eso y sigo con el dolor. Es aquí en donde sí tenemos que hablar del tratamiento. Porque mira, antes de cualquier cosa, cuando hablamos de nervios, el colágeno no sirve de nada. Pero eso no quiere decir que no haya suplementos que sí tengan evidencia relacionada a la ciática, no a la hernia de disco, no a otro tipo de dolores lumbares, a la ciática. Los suplementos que tienen mayor evidencia es la vitamina B12, ya que esta favorece la regeneración nerviosa y disminuye el dolor de tipo neuropático. El magnesio también tiene cierta evidencia, ya que relaja el músculo y modula la excitabilidad neuronal. Este cuenta con evidencia moderada en reducción de espasmos musculares, mientras que la vitamina D modula la inflamación y la función neuromuscular, ya que niveles bajos de vitamina D se asocian con mayor dolor lumbar crónico. Y aquí sí hablamos del poderoso omega 3, ya que este disminuye la inflamación en discos intervertebrales. Pero los metaanálisis muestran una leve reducción del dolor lumbar y la necesidad de los AINES. Los que no tienen ningún tipo de evidencia o son más un efecto conocido como placebo son el colágeno hidrolizado, la glucosamina, la cúrcuma o la curcumina. Así que lamento el decírtelo, pero no hay evidencia de que ningún suplemento realmente sea más beneficioso que otro, pero sí hay unos los cuales no van a servir de nada. Eso no quiere decir que no haya algo que sí puedas hacer en tu casa para evitar los dolores por la ciática. El tratamiento debe ser escalonado, debe ser por fases, porque bueno, va a haber pacientes que se mejoren más pronto con métodos menos invasivos y lamentablemente va a haber pacientes que sí van a necesitar tratamientos más invasivos, más que todo por la temporalidad que llevan sufriendo ese dolor. Lo primero y más importante, la fase aguda. La primera es la fase aguda, lo cual sería de las primeras 4 a 6 semanas, en donde las medidas generales es el reposo relativo. Porque cuando escuchamos la palabra reposo, la malinterpretamos como no hagas nada. En este caso, el reposo relativo quiere decir puedes seguir caminando, puedes seguir con tus actividades del día a día, pero sí va a ser muy importante que no me cargues objetos pesados, por ejemplo. Pero bueno, esas son indicaciones ya de tu traumatólogo. También están las medidas del tratamiento farmacológico, donde están los famosos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, pero este debería ser con una duración de 7 a 14 días y está contraindicado en pacientes que tengan úlceras o insuficiencia renal. También están los relajantes musculares que son muy útiles si es que hay una contractura lumbar. También con esto se pueden utilizar los corticoides orales o parenterales, pero son de uso limitado. Y sobre todo se reservan para los casos en donde la inflamación es muy importante en el nervio. Y con todo esto también están los neuromoduladores, como puede ser la gabapentina o la pregabalina, o incluso las alternativas, como la duloxetina. Pero en la fase subaguda o crónica, que sería mayor de las 6 semanas, es donde tenemos que hablar de la fisioterapia. Aquí están los famosos ejercicios de Mackenzie o de estiramiento del nervio ciático, fortalecimiento del abdomen y de las lumbares, e incluso podemos ir a la electroterapia y el ultrasonido que disminuyen las contracturas. Y sobre todo, terapias manuales bajo supervisión profesional. Pero si esto llega más adelante, tenemos que hablar de las infiltraciones o de los bloqueos. Hablando de esta fase, la fisioterapia va a ser muy importante, ya que sí es un pilar en el tratamiento. Esto va a evitar que siga avanzando ese dolor y sobre todo también va a guiarnos acorde a los ejercicios de recuperación. Algo que lastimosamente ocurre muy frecuente es que los pacientes no acudan a fisioterapia porque piensan que quizá el masaje no es suficiente o que para masajes en su casa hay muchas excusas. Pero aquí créeme que la fisioterapia es el pilar fundamental de todo. Porque una cosa es que te quites el dolor con una pastilla y la otra cosa es que no necesitas la pastilla para manejar o controlar el dolor. Y de aquí la reeducación postural, o sea, la ergonomía laboral y la corrección de posturas, al igual de evitar las cargas pesadas y las torsiones bruscas. Pero el tratamiento quirúrgico es en casos muy seleccionados. Este está indicado si el dolor es incapacitante por más de 6 a 8 semanas sin respuesta al tratamiento, que también pueden aparecer los déficits neurológicos progresivos como la debilidad, la pérdida de reflejos e incluso el síndrome de la cola de caballo, lo cual puede llevar a incontinencia urinaria o fecal. Y en todo caso, claro que también existen los procedimientos quirúrgicos. Porque al hablar de la ciática no solo estamos hablando del dolor, la sensación como que algo quema o la pérdida de la movilidad, sino que recuerda que hablamos de una raíz nerviosa y esa raíz puede tener muchos compromisos si no se atiende de la manera correcta, por decir de alguno de los más populares. Puede haber una atrofia muscular del miembro inferior, o sea, los músculos ya no funcionan. Puede haber un déficit motor permanente, un dolor neuropático crónico e incluso alteraciones sensitivas irreversibles. Pero en casos muy severos puede llevar incluso a la incontinencia urinaria o fecal. Esto por la compresión severa, también conocido como el síndrome de la caudequina. Perdón por ser muy repetitivo, pero ese síndrome también lo hablamos en el video de las hernias de disco. Y seguramente lo que estás pensando en este momento es, y bueno, ¿se puede curar?
o tienes que aprender a vivir con eso. Afortunadamente, sí se puede llegar a curar. En la mayoría de los casos, de un 85 al 90%, este dolor mejora en semanas o en pocos meses con un tratamiento conservador. De aquí la importancia de acudir a la fisioterapia. Pero el pronóstico empeora si hay una compresión severa, una degeneración avanzada o retrasos en el diagnóstico. La ciática puede curarse si la causa, como una hernia o una contractura, se tratan a tiempo y se realiza la rehabilitación adecuada. En casos crónicos o con daño de nervio permanente, el dolor puede persistir parcialmente o volverse neuropático, pero puede controlarse con tratamiento multidisciplinario. La intención de todo este video fue explicarte que primero, la ciática no es algo por lo que todo el mundo tenga que llegar a pasar, no es un problema de la edad, no es un problema de decir que simplemente nuestros huesos ya están más débiles o demás cuestiones, sino que es un nervio, el cual puede estar siendo dañado por mil y una otras cosas relacionadas a lo mecánico o a lo biológico, como pueden ser infecciones y demás cuestiones. Ahora, con todo esto, se puede llegar a tratar y curar de manera conservadora. Pero para eso va a ser muy importante la detección temprana, el estar pendiente de nuestros dolores o incluso también de nuestros familiares, ya que es muy frecuente escuchar que las pobres abuelitas, tías y demás se quejen de los dolores de espalda y que muchas veces piensen que es algo que va a pasar completamente solo, hasta que lamentablemente llega el punto donde ya no pueden ni siquiera mover una pierna. Pero bueno, eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo y que te des cuenta que la ciática se debe tratar, se puede tratar, pero acude a tus consultas con el fisioterapeuta. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes alguna pregunta, por favor, acércate con tu traumatólogo o con tu fisioterapeuta. Y ya, eso era todo lo que te quería platicar el día de hoy.